espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Pues les agradecemos mucho el que hayan podido acompañarnos, sobre todo porque ustedes se encuentran en la unidad académica de CISAL, ¿es correcto? Correcto. Y bueno, para quienes no lo conocen, pues justamente esta unidad académica de la UNAM en CISAL pues ha tenido ya bastantes años aquí en Yucatán y cada vez tiene mayor importancia por los diferentes temas pertinentes que estudian en torno, pues no únicamente a cuestiones ecológicas, biológicas, sino también de ingeniería costera y también pues en estos temas que tienen que ver con el cambio climático. Y bueno, si les parece, vamos a entrar de lleno al tema. Entonces, quisiera preguntarles que aquí en el ambiente de Yucatán, pues hay una zona que es la selva baja yucateca. Si pudieran platicarnos un poco más acerca de esto. Sí, claro. La selva baja yucateca es esta porción de ecosistema que se encuentra hacia el norte del estado, norte-noroeste. Es el ecosistema que rodea grandes asentamientos humanos, ¿no? Como es Mérida, como es Junucmá, como es Cauquel, Cholul, ¿no? Es la selva que vemos alrededor de nuestra comunidad. Es un ecosistema en donde hay especies de importancia, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el titilchén, tenemos el quitimché, tenemos el salam, tenemos al chacá, al chechen, al canchochul. Estos son digamos, árboles que tienen mucha importancia también para la cuestión medicinal tradicional, ¿no? Entonces es una selva que ha sido siempre importante para nuestra comunidad y que desafortunadamente al estar rodeando estos sitios urbanos ha sido pues deforestada, ha sido de alguna manera talada. Por supuesto, doctor. Como bien menciona, a veces no le damos la importancia a estas zonas, como pues usted ha comentado, tal vez como no es una zona que no ha sido tocada, sino es una zona en la que las personas o las comunidades pues tienen esta intervención y también porque tienen estos periodos de secas y periodos en las que hay como más verdes, en las épocas de lluvia sobre todo, pues uno no tiende a darle el valor o la importancia que tal vez merece, ¿no? Sobre todo en estos procesos para mitigación del cambio climático, que vamos a hablar de ello en un momento más. Y bueno, pues justamente, como ya he mencionado, también quisiera ahondar un poco más acerca de la importancia de esta selva en nuestra región. Sí, y justamente lo que comentabas, ¿no? De esta forma de cuando es secas, cómo luce la selva, y cuando vienen las lluvias luce de otra manera, ¿no? Esto justamente es algo que ya se conocía, ¿no? Y que también estamos observando con nuestros estudios. Es una selva bastante estacional, ¿no? Es una selva que durante 3-4 meses del año, entre marzo, casi finales de mayo, está completamente seca, es caducifolia. Eso quiere decir que gran parte de las especies que ahí habitan tiran sus hojas, ¿no? Y la ves pues como si fueran solo palitos y hojas cafés, ¿no? Pero apenas vienen las lluvias y esto reverdece de una manera impresionante, ¿no? Entonces es parte de la dinámica de este ecosistema que justamente tiene esta capacidad, ¿no? Es un ecosistema que con la llegada de las lluvias es capaz de ser productiva. ¿A qué me refiero con ser productiva? Las plantas producen su alimento de manera natural a través de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de fotosintético, los ecosistemas, los árboles que están realmente en el ecosistema, son capaces de retirar de la atmósfera el dióxido de carbono que ahí se encuentra. Entonces, mientras más productivo sea un ecosistema, significa que tiene una mayor capacidad de retirar ese CO2 atmosférico. Ese CO2 atmosférico que está puesto allí es en gran medida por acciones del hombre, ¿no? Es CO2 que nosotros ponemos por quema de combustible, por cuestiones de deforestación, que estamos tirando cada vez más emisiones, ¿no? Entonces, uno de los principales servicios que brindan estos ecosistemas es justamente el retiro de este dióxido de carbono. Pero también tienen servicios hidrológicos, ¿no? Estamos en una región que depende mucho o dependemos mucho del agua subterránea. Todo nuestro uso comercial doméstico
lo sacamos del agua subterránea. Y los ecosistemas, al tener esta cobertura vegetal, son capaces de ayudar a que el agua pueda llegar finalmente al acuífero, ¿no? La cobertura vegetal evita la evaporación pronta y entonces hace que una gran cantidad de agua permanezca en el suelo, que eventualmente se infiltra por el tipo de suelo kárstico que tenemos en la región, ¿no? Esta roca caliza que tenemos. Entonces, no solamente desde el punto de vista, digamos, del retiro del dióxido de carbono, de un gas de efecto invernadero bastante importante, sino también desde el punto de vista hidrológico brinda demasiados servicios. Otra de las cosas por la que es importante esta selva, lo que comentaba Bernardo, hay especies que son de gran importancia para la cuestión medicinal ancestral o de los pueblos originarios. Hay especies, sí podemos encontrar especies importantes en algunas de estas selvas. Pues ahí existe el venado. Jaguar sí puede existir tal vez un poquito más hacia zonas más inundables tal vez, pero sí se puede tener especies de gran importancia también ahí, ¿no? Vegetales, animales, hay gran variedad de aves, de insectos también que son importantes para el ecosistema. Entonces, en ese sentido es la importancia que tiene este ecosistema. Y en esta visión también de importancia hay que tener en cuenta que la gran amenaza que tiene esta selva es el cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo es simplemente quitarle la condición natural que tiene este ecosistema para poner cualquier otra cosa que no sea natural. Llámese sitio urbano, llámese granja, llámese zona de cultivo, zona de recreación, lo que sea, ¿no? Y muchas veces lo que hace ese cambio de uso de suelo es deforestar. Y al deforestar no solamente estamos quitando la capacidad del ecosistema de brindarnos estos servicios de captura de dióxido de carbono o de servicios hidrológicos, sino que también la degradación de estos ecosistemas puede hacer que mucho de este CO2 que estaba finalmente almacenado en los suelos o que estaba almacenado en la biomasa de los árboles se regrese a la atmósfera. Entonces, digamos que el mantenerlo conservado, el mantenerlo en pie, también por sí solo ya es un servicio que nos brinda el ecosistema. Pues sí, yo complementaría un poquito nada más el hecho que dijimos que no había especies así estereotípicas, ¿no? De las selvas que uno quiere proteger, ¿no? No quiere decir que no haya especies, ¿no? Hay muchas especies. Nosotros hemos visto cuatís, hemos visto venados, hemos visto... Claro. Me parece que hemos visto jabalíes y seguramente hay también felinos menores, ¿no? Hemos escuchado ahí de vez en cuando algunos movidos que no creemos que sean de gatos, ¿verdad? Hemos visto serpientes, hemos visto muchos reptiles de muchos tipos, ¿no? Entonces sí hay mucha fauna, nada más que no se ve, hay que estar ahí, hay que poner mucha atención, ¿no? Sí. No es tan vistosa, ¿no? Exacto, no es tan vistosa. Como en otros tipos de selvas, ¿no? Y otra cosa importante, ¿no? Esta selva, que es muy resistente a la sequía, ¿no? También es otra razón por la que es importante mantener esa biodiversidad, ¿no? Transpira muchísima agua. ¿Qué quiere decir que transpira, ¿no? Los vegetales usan agua, usan dióxido de carbono, ¿no? Para su metabolismo, ¿no? Y después sacan oxígeno, sacan agua, pero mucha agua no se ocupa en estos procesos químicos, sino que se ocupa más bien en el, por llamarlo de alguna manera fácil de entender, en el enfriamiento de la planta, ¿no? Entonces sale mucho vapor, mucho más vapor del que se ocupa en el metabolismo mismo de la planta, ¿no? Todo ese vapor es lo que se conoce como la transpiración, ¿no? Por eso las selvas, uno se mete a la selva y a pesar de que estamos a 37 grados, ¿no? Se siente la humedad tremenda adentro de la selva, ¿no? Todo eso crea una especie de microclima. Entonces, este microclima, pues, digamos que se realimenta, ¿no? Para que la misma selva tenga condiciones favorables para seguir existiendo, ¿no? Y seguramente ese microclima también afecta, pues, cuestiones como las nubes, ¿no? La lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros acabamos con la selva, las consecuencias pueden ir muchísimo más allá, ¿no? de lo obvio, ¿no? Agua que se transporte desde aquí hacia otros lados donde se genera la lluvia puede ya no llegar ahí y eso puede tener efectos, ¿no? Ese es un estudio que queremos iniciar muy pronto para ver con números, ¿no? Para ver cuánta agua está saliendo de aquí y para dónde se va, ¿no? Exacto.
Sí, justamente como bien menciona, ¿no? A veces, bueno, para los que no nos escuchan, que no son de aquí de Yucatán o que no están cercanos a la ciudad de Mérida, pues justamente el clima característico de nuestra ciudad y de toda la zona igual costera del lado poniente del estado, por así decirlo, pues justamente es causado por la propia selva, ¿no?, que tenemos alrededor, donde sí vemos o sentimos estos climas cálidos, pero con una humedad tremenda. Y también, pues, bueno, en algún tiempo nosotros estuvimos en el parque científico, en las instalaciones de la Secretaría, y bueno, en ese tiempo, pues sí, vimos una gran cantidad de especies, de insectos, animales, venaditos, sí, los pavos de monte, etcétera, ¿no? Creo que hay una muy diversa fauna y flora, el cual pues vale la pena cuidar. Y bueno, sin embargo, pues también existen amenazas, existen diversos factores que ponen en peligro en estos ecosistemas. Y quisiera preguntarles cuál es el estado actual de la selva y cuáles son las principales amenazas que enfrentan. Hay que tener en cuenta que sí está bastante amenazada el ecosistema como tal. Hay algunas partes que aún se conservan, digamos, de manera poco perturbada, ¿no? De hecho, donde nosotros tenemos nuestro sitio de estudios dentro de la Reserva Estatal del Palmar, una zona que ha sido protegida históricamente, que tiene algunas zonas bastante conservadas, y lo que nosotros estamos observando es que se ha empezado a cada vez es más vulnerable, por decirlo así, este ecosistema frente a las cuestiones humanas. Pero también tiene una amenaza natural, ¿no? Por la zona en la que se encuentra esta selva es propensa a que lo golpeen los huracanes, ¿no? Las sequías o las ondas de calor que hemos tenido también afecta con la poca llegada de agua que puede tener. Sobre todo es un sitio bastante estacional que depende de las lluvias para poder reverdecer. Pero sí, la principal amenaza que se tiene ahí es la cuestión del cambio de su suelo, ¿no? Desafortunadamente es la selva que está rodeando las zonas urbanas, como comentaba, y la ciudad de Mérida sabemos que es de las ciudades más grandes, no es que es la más grande del sureste, y la que se ha estado expandiendo históricamente, ¿no? En los últimos 20, 30 años ha estado creciendo y crece a lo ancho, ¿no? Entonces cada vez vemos un poquito más vemos menos selva y vemos más zonas urbanas. Tenemos también desarrollos industriales, desarrollos de granjas, desarrollos de zonas de cultivo tal vez, y eso pues sin duda alguna le mete mucha presión al ecosistema, ¿no? El problema es que también es una selva que empieza a fragmentarse, y eso desde el punto de vista de la biodiversidad tampoco no es muy bueno, ¿no? Porque al empezar a haber a fraccionar este ecosistema, empezamos a tener como parches de estos, y no es deseable tampoco, ¿no? Entonces yo diría que por el momento estamos en un punto en el que habría que pensar o tener ideas de conservación del ecosistema, y tener en mente que sí hay una amenaza latente y muy importante antropogénica sobre estos ecosistemas. Sí, yo complementaría estas ideas un poquito en el sentido de que nosotros tenemos nuestro sitio de estudio en una reserva estatal que está protegida. Es un lugar que está muy poco impactado, ¿no? Porque teníamos precisamente la curiosidad de ver el metabolismo de este tipo de selva, ¿no? Sin embargo, gran parte de la selva baja está impactada de una u otra forma con las actividades humanas. Tenemos colegas que han trabajado con selvas impactadas en distintos grados, digamos, ¿no? Y ellos han observado que la productividad, es decir, la cantidad de dióxido de carbono que absorbe la selva, es muy diferente, ¿sí? Y que la selva impactada tarda mucho en recuperarse. Hablamos de decenas de años, ¿no? O sea, décadas. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de conservar, ¿no? Las cosas que estén ahorita conservadas, definitivamente no hay que tocarlas, ¿no? Esa es una conclusión de nuestros colegas, ¿no? Más que nuestra, ¿no? Pero creo que es muy importante decirlo, ¿no? Nosotros pues estudiamos una zona que está bastante bien conservada, y hemos visto que la absorción de CO2 es muy importante. No sé si
Si hablamos de esto ahorita o hasta el ratito. Pues sí, yo creo que podemos tocar este tema porque justamente, bueno, como hemos mencionado antes, pues el hecho de generar este tipo de contenidos también forman parte de toda una estrategia de la Secretaría que está en conjunto con la Gaceta CIETEI y que igual ustedes nos han compartido pues parte de este conocimiento. Y también para aquellos que nos escuchan, pues bueno, como bien mencionan, ustedes no son biólogos, pero pues diferentes campos de estudio también ayudan o también aportan para este tipo de cuestiones que tienen que ver con la conservación. Y bueno, si quisieran hablarnos un poco de qué han trabajado y cómo esto, pues llegamos a la misma conclusión. Sí, nosotros lo que hacemos es un enfoque más ingenieril, ¿no? Como bien comentas. Usamos una técnica que se conoce como covarianza de vórtices. Prácticamente lo que tenemos son dos sensores de importancia midiendo sobre la superficie de la selva. Uno de ellos lo que nos mide es la concentración de gases de efecto invernadero, vapor de agua y CO2 en este caso. Y el otro es un anemómetro sónico que nos está midiendo a muy alta frecuencia, 10 datos por segundo, las tres velocidades del viento, ¿no? Dirección norte-sur, este-oeste y arriba y abajo. Y con estos dos instrumentos nosotros podemos ver en lapsos de media hora cómo se mueven estos vapores, ¿no? Cómo se mueve en el caso del CO2, si el CO2 está fluyendo de la superficie hacia la atmósfera o de la atmósfera hacia la superficie, ¿no? En el caso del CO2, el proceso ligado a que el CO2 fluya de la atmósfera hacia la superficie es la fotosíntesis. Y el caso inverso, que sí puede darse, ¿no? Que es liberar CO2, se da por procesos de respiración del ecosistema. Bernardo comentaba que hay gases que no se llegan a usar en el proceso de fotosíntesis y se liberan. Parte de esos gases también es el dióxido de carbono. Una parte del CO2 que la planta absorbe, pues no la utiliza y la regresa, y eso se le conoce como respiración autótrofa, ¿no? Hay otra parte, ¿no? La respiración del suelo, que es la descomposición de materia orgánica, la descomposición por bacterias, la misma piedra caliza que se puede descomponer por ahí o en procesos minerales, pues libera CO2 y eso se le conoce como respiración heterótrofa. Entonces lo que nosotros estamos viendo en este sitio es quién gana, ¿no? ¿Qué proceso está ganando? Si hay más CO2 que baja de la atmósfera hacia la superficie o hay más CO2 que se libera de la superficie hacia la atmósfera. A eso se le conoce como el intercambio neto del ecosistema. Y si nosotros medimos ese intercambio neto en un año, podemos tener, digamos, la contribución total del ecosistema a retirar ese CO2 o a ponerlo sobre la atmósfera. Y lo que nosotros estamos observando es que este ecosistema es un ecosistema que sí está retirando dióxido de carbono de la atmósfera. Está retirando entre 1 a 7 toneladas por hectárea cada año. Es un valor bastante variable, lo hemos observado en 2 años con este sitio. Y lo que podemos observar es que va a depender mucho de las condiciones de humedad del sitio, ¿no? No es lo mismo un año húmedo después de mucho tiempo de sequía que tener, digamos, años normales de humedad. Se va a comportar de manera distinta el ecosistema. Pero lo que sí es un hecho es que es un ecosistema que está retirando dióxido de carbono de la atmósfera a la misma talla que otros ecosistemas de importancia en el país, ¿no? O sea, el límite superior de este ecosistema está, digamos, por encima del límite inferior de ecosistemas que se consideran mucho más importantes, ¿no? Entonces es un ecosistema que realmente tiene su importancia en la región, y no solamente desde el punto de vista de CO2, sino lo que comentaba Bernardo igual de la cuestión del agua. Es un ecosistema que está sacando agua, ¿no? Ya sea del suelo o del subsuelo, en forma de transpiración, y la está llevando a la atmósfera, y que esa agua finalmente va a caer en forma de precipitación en algún lugar. Y el hecho de no tener ese ecosistema podría tener también impactos de manera hidrológica, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos observando nosotros en este sitio. Lo hacemos con instrumentos, con sensores climatológicos, este tipo de sensores que se conoce como covarianza de vórtices. Y lo que podemos, digamos, concluir a grandes rasgos en nuestros estudios es que es un ecosistema estacional, es un ecosistema dinámico y es un ecosistema que contribuye a retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Sí, yo los invitaría a que vean el artículo, ¿no? Porque hay muchísimas cosas interesantes relacionadas con esto, ¿no? Las plantas no solamente absorben CO2 y sacan oxígeno, ¿no?
por las noches las plantas respiran igual que nosotros, ¿no? Y sacan CO2 y absorben oxígeno, ¿no? Y aparte, esto ya sabía, ¿no? Muchos de nuestros colegas ya nos lo han platicado, ¿no? El suelo también tiene una especie de metabolismo que es importantísimo, y la respiración del suelo, sobre todo cuando empiezan las lluvias, es impresionante, ¿no? Sí. Nosotros vemos los pulsos de CO2 saliendo de la selva hacia la atmósfera, ¿no? Se ve así, porque las mediciones son a alta frecuencia, ¿no? Estamos viendo cómo respira, cómo absorbe oxígeno día con día, incluso hora con hora, ¿no? Hora con hora. Media hora. De media hora en media hora. Sí. Y otra cosa que me parece interesante comentar, ¿no? Nosotros en las pláticas que hacemos luego de divulgación, hacemos un ejemplo súper gráfico, ¿no? Si nosotros tomamos esa tonelada, ¿no? Es tonelada por hectárea, ¿no? Por año, ¿no? La multiplicamos por las más o menos 750,000 hectáreas que hay de selva baja caducifolia, ¿no? Sí. Pues nos da un montonal de toneladas de CO2 en un año, ¿no? Lo que hicimos nosotros en alguna ocasión es decir, bueno, pues ¿cuánto pesa un elefante, no? Pues pesará por ahí de 4 toneladas, ¿no? Pues ¿cuántos elefantes equivalen a ese peso total de toneladas de CO2 en un año, ¿no? Hicimos la cuenta, ¿no? ¿Y cuánto mide un elefante? Pues medirá, no sé, 5 metros, ¿no? Pues entonces agarra un elefante y fórmalo con otro elefante y es una fila india, ¿no? Pues esta fila india nos daría una fila india de 500 kilómetros, ¿no? 500 kilómetros de elefantes, ¿no? Sí, es una cantidad importante, ¿no? Y también hicimos por allá el ejercicio, creo que está puesto justamente en la Gaceta, en el artículo. Y ahorita ya no recuerdo muy bien el dato de cuántos autos, o sea, una tonelada de CO2 que se retira de la atmósfera, a cuántos autos trabajando estaría, igualando, ¿no? El equivalente. Y pues es una cantidad importante, ¿no? O sea, realmente esta porción, y eso es por hectárea, ¿no? O sea, una tonelada por hectárea. Y como dice Bernardo, magnifica las 750,000 hectáreas que es esta selva, que ni siquiera es la selva más grande del estado, ¿no? O sea, quiere decir que hay ecosistemas que o sea, mientras más grandes sean los ecosistemas, más productivos de forma neta vamos a tener, ¿no? Pero con las 750,000 hectáreas nos dan una cantidad enorme de carbono, de CO2 que se estaba retirando de la atmósfera. Entonces, esto nos ayuda justamente con los niños a dimensionar la cantidad de CO2 que está sacando, ¿no? Porque puede parecer 1/7, o sea, ¿esto qué significa, no? Pero magnifícalo, ¿no? Al magnificarlo te da una cantidad impresionante, ¿no? Entonces, es una selva bastante productiva. Increíble. Sí, cuando uno ya pone en perspectiva pues la importancia de todos nuestros entornos, nuestros ecosistemas, pues nos damos cuenta pues de la importancia de conservarlas y mantenerlas pues el máximo tiempo posible, sobre todo porque ya estamos viviendo pues estos efectos. Ya a la ciudad las temporadas de lluvia pues llegan más tarde, o no son o no caen como deberían caer, o como que este tipo de variaciones que ya nos están afectando pues a todas y a todos. Y bueno, pues la invitación a leer la Gaceta y también acercarnos a estas áreas de conocimiento. Justamente pues la UNAM y su unidad académica pues tienen diversas áreas que son pues muy importantes para acercarnos y estudiarlos, sobre todo si estás en bachillerato y quieres acercarte, pues esta es una gran oportunidad. Es algo que ya se encuentran desde hace 20 años aproximadamente en el estado, y que cada día pues necesita más gente capacitada para abarcar y justamente pues estudiar estos campos de conocimiento. Y bueno, pues antes de despedirnos, no sé si quieran platicarnos de algo más, algo para complementar, o bien cómo podemos acercarnos a ustedes. Sí, bueno, respecto a los campos de conocimiento, muy acertado tu comentario, porque la UNAM está el campus CISAL, ¿no? Donde hay química, hay ingeniería y también está ciencias, ¿no? Y entonces uno encuentra, nada más de esas tres, una cantidad de temas a manejar enormes, ¿no? Tan solo en el laboratorio donde estamos nosotros, pues hay gente que hace cambio climático, hay gente que hace
erosión, estabilidad de playas, hay gente que hace hidrología subterránea, nosotros que hacemos ecohidrología, hay gente que hace mecánica de fluidos, hay gente que hace atmósfera, ¿no? Geohidrología también. Geohidrología, ¿no? Hay gente que hace energías renovables, ¿no? Entonces hay una cantidad de temas enormes. Además somos la sede del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, ¿no? Entonces este es un laboratorio multidisciplinario donde hay gente que hace también temas de biología, también temas de acuacultura, también temas de todo lo relacionado con la costa, incluida la interacción con la sociedad, ¿no? Estudios del socioecosistema, se le dice así ahora, ¿no? Donde se hacen estudios interrelacionados de cuestiones biológicas, de cuestiones ingenieriles, de cuestiones ecosistémicas y de cuestiones humanas, ¿no? Porque pues, formamos parte del ecosistema, ¿no? Entonces qué bueno que lo mencionas, aparte de que hay otras sedes, ¿no? También en Mérida también tenemos el CEFSIS, donde se estudian cosas como relaciones interculturales, ¿no? Cosas más de humanidades, donde nosotros no le sabemos tanto, ¿no? Tenemos la ENES Mérida, donde hay 5 carreras ya en licenciaturas, ¿no? Entonces, pues la oferta educativa para gente que tenga curiosidad está bastante amplia, ¿no? Les recomiendo que pues busquen las páginas correspondientes en internet y se informen, ¿no? Y pues participen, ¿no? Porque se hacen falta manos y cerebros interactuando aquí en estas cuestiones, ¿no? Sí, y justamente nada más para complementar lo que comentaba Bernardo sobre el ENES, ¿no? Dentro de las carreras que se dan, pues están las carreras digamos más enfocadas a cuestiones de los ecosistemas, esos ecosistemas, ¿no? Está la carrera de la licenciatura en ecología, ciencias de la tierra, creo que tienen una geografía aplicada. O sea, hay esta visión de crear especialistas que estén enfocados al estudio de diversas formas de los ecosistemas. Y la parte importante es que muchos del profesorado también tienen colaboración con instituciones del país, ¿no? Como el caso de Bernardo y su servidor. Está ahí otros institutos en el país, en Sonora, por ejemplo, que estamos trabajando con la UNAM aquí, pero hay gente que tenemos también colaboradores, por ejemplo, en Texas. Muchos de nuestros colegas tienen colaboradores en España, en Sudamérica, en Europa. Entonces siempre hay esta posibilidad también de expandir los horizontes y siempre enfocarlo también a problemas que tenemos en el país y en el estado. Maravilloso. Bueno, pues amigas, amigos, ya lo saben, acérquense a la UNAM, la máxima casa de estudios de México, y justamente por la proyección que tienen, la pertinencia de los programas que manejan, pues bueno, vale la pena acercarse, hacer el intento igual por ingresar a alguna de estas licenciaturas, ingenierías, a cada uno de estos campos de conocimiento. Y bueno, pues por nuestra parte, pues ha sido todo un placer que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias al doctor Jorge, al doctor Bernardo, pues por acompañarnos, por darnos o regalarnos un poco de su tiempo. Y bueno, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. Pueden encontrarnos también en Spotify, en YouTube Music, en Amazon Music. Estamos como Ingenio Viral Podcast, Ingenio con doble N. Bueno, por mi parte ha sido todo. Un placer que nos hayan escuchado el día de hoy y nos escuchamos en un próximo episodio de Ingenio Viral Podcast. Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral Podcast es una producción del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición oficial de la CIES o de alguno de sus integrantes. La CIES apoya a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin la autorización directa o por escrita de las partes en términos generales de derechos de autor. Mérida, Yucatán, 2024.